buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar un arroz con sardinas o locrio de pica pica como le llaman en República Dominicana. Un arroz con sardinas espectacular, muy fácil de hacer y que seguro te va a encantar. Iniciamos esta receta cortando 2 cebollas largas, cebollín o cebolla de verdeo o como tú le conozcas. Los vamos a cortar en trocitos bien pequeñitos. Y luego vamos a hacer lo mismo con media cebolla blanca. Esta es media cebolla grande, puedes utilizar también una cebolla pequeñita. Vamos a cortarla finamente y vamos a hacer lo mismo con un dientecito de ajo. Ahora voy a llevar estos ingredientes a una olla, agrego una cucharada de aceite de oliva y allí pongo el ajo y las cebollas. Voy a dejar a que esto se empiece a cocinar o a que se empiece a pochar. Por unos minutos vamos a trabajar a fuego medio. Opcional, si estás utilizando unas sardinas en aceite de oliva, puedes utilizar ese aceite para agregarlo a la mezcla porque va a aportarle muchísimo sabor al arroz. Ahora vamos a cortar tomate y medio, preferiblemente tomates bien maduros. Vamos a utilizar también medio pimentón rojo, pero voy a utilizar en este momento solamente un cuarto y voy a llevar tanto el tomate como el cuarto de pimentón a la licuadora y voy a agregarle casi una taza de agua. Voy a dejar solamente un poquito acá en el pocillo y luego lo voy a llevar a licuar. Así hago esta salsa roja, me salió aproximadamente medio litro. Ahora voy a cortar el resto del cuarto de pimentón que me había sobrado, lo integro a la cebolla y vamos a poner también la salsa que hicimos con el tomate y el pimentón. Vamos a agregarlo y vamos a darle vuelta para que esto se empiece a cocinar y empiece a tener muchísimo sabor. Agrego el chorrito de agua que me había sobrado de la taza de agua y ahorita vamos a agregar todas las especias, una cucharada de pimienta de cayena, puedes utilizar también ají o puedes utilizar chile, luego le agregas cúrcuma, un poco de pimienta y yo le voy a agregar también un poquito de orégano. Mezclamos muy bien hasta integrar todas las especias. Recuerda que las especias son a tu gusto, pero te sugiero que agregues un picantico. Ahora voy a cortar un puñado de aceitunas negras. Si tienes aceitunas verdes, agrégale. Y por último también voy a agregar cilantro. Lo cortamos finamente. Y listo, señores, ya con el cilantro muy bien picadito, vamos a continuar con la receta. Voy a utilizar una taza de arroz basmati estoy usando yo y lo voy a lavar muy bien y después lo voy a integrar a la olla. Mezclo muy bien y súper importante, si estás utilizando una taza de arroz normal vas a necesitar 2 de agua, pero vas a agregar un poquito más de agua como hice yo. En mi caso es una taza de arroz por una taza de agua y un chorro más. Ahora vamos a agregar también todas las aceitunas negras y vamos a agregar las sardinas. Vamos a revolver para integrar todos los ingredientes, pero teniendo cuidado de no romper las sardinas. Ahora integramos el cilantro que le va a dar ese toque delicioso. Agrégale tanto cilantro como quieras. Y para intentar tener un poco más de sabor, puedes aplastar un poquito algún lomo de sardina. Ahora vamos a agregar sal y listo, señores, vamos a mezclar muy bien. Vamos a dejarlo a fuego medio, si es necesario agrega otro poquito más de aceite de oliva. Y bueno, mientras tanto yo los invito a que me regalen un like y también a que se suscriban si aún no lo han hecho. Vamos a esperar a que esto hierva. Una vez hierva vamos a poner hojitas de apio. Les cuento que esta receta es tradicional de República Dominicana, donde le llaman locrio pica pica o locrio de sardinas, que es esta receta. Yo no la estoy haciendo tal cual, pero les quería mencionar esto. Ahora lo vamos a dejar de 15 a 20 minutos a fuego muy bajo. Pasado este tiempo, este es el resultado. Es una receta deliciosa que estoy seguro les va a encantar. Una receta muy fácil de hacer, una receta también económica. Espero que la preparen en casa. Si les ha gustado, yo los invito para que se suscriban a este canal, para que hagan parte de la familia Achiote y también para que le den clic en la función de todos, en la campanita. Por favor, regálenos un like, súper importante para nosotros. Súper recomendada esta receta para almorzar, para cenar, para que la hagan en casa. Les aseguro que el resultado no los va a decepcionar. Al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados
Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.